vimos también que los ácidos pues, podían donar uno o más protones y las bases podían aceptar uno o más. Ya decíamos que existían los ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos o ya más general polipróticos, que pues puede ser una cantidad, vamos a decirle X de protones que pueden donar. ¿Qué más mencionamos? Déjenme ver la diapositiva para acordar. Ok, también dijimos que los ácidos podían ser fuertes o débiles dependiendo de de qué porcentaje de protones suelten. Decíamos, si se disocia casi por completo es un ácido fuerte, si se disocia en una pequeña parte es un ácido débil. Mencionamos el concepto de par ácido-base conjugado, que decíamos que si un ácido perdía su protón se convertía en una base conjugada. Si una base aceptaba un protón se convertía en un ácido conjugado. Y decíamos que entre más fuerte era un ácido, su base conjugada iba a ser más débil. Caso contrario, si la base era fuerte, el ácido conjugado era débil. Y llegamos a mencionar que el agua era una disolución anfotérica, es decir, que el agua es un anfólito. Y decíamos que un anfólito es una sustancia que puede comportarse tanto como ácido como base. Y es por eso que el agua reaccionaba consigo misma y es a lo que llamamos autoionización del agua. El agua reaccionaba consigo misma para formar el ion hidronio y el hidroxilo. Que creo que eso ya lo tengo acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El agua reacciona consigo mismo para formar el ion hidronio y el hidroxilo. Entonces, también mencionamos, bueno, dijimos cómo definir la constante de equilibrio de esta reacción. Llegamos a que la Kw, que era igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilo, a 25 grados Celsius tenía un valor experimental de 1 por 10 a la menos 14. Bueno, ¿sí me escuchaban bien esa última parte? Es que estoy en la cochera y a veces escuchan mucho ruido. Sí. Ok. Bueno, después también volvimos a mencionar lo que eran las definiciones del pH, del pOH, que era el menos logaritmo, que siempre son en base 10, de la concentración de protones en caso del pH y en caso del pOH de la concentración de iones hidroxilo. Bueno, eso es lo que le mencioné de la constante. Bueno, después de hacer unos reacomodos, por así decirlo, con las propiedades de los logaritmos, llegamos a la conclusión de que la suma del pH y del pOH siempre iba a ser constante y iba a ser igual a 14. Y esto decíamos que era por el valor de la constante de equilibrio de la Kw. Por lo tanto, decíamos que el pH iba a tener un rango de entre 0 y 14. Y terminamos diciendo que una disolución ácida, pues iba a ser una disolución en la que el pH sea menor a 7, es decir, que la concentración de protones sea mayor a 10 a la menos 7 molar. El caso contrario, la disolución básica, el pH iba a ser mayor a 7, la concentración de protones iba a ser menor a 10 a la menos 7 molar. Y una disolución neutra en la que teníamos la misma concentración tanto de protones como de hidroxilos, el pH iba a ser igual a 7 y la concentración de protones pues iba a ser 10 a la menos 7. Ojo, todo esto a 25 grados Celsius, que es en lo que comúnmente se trabaja. Y ya por último terminamos haciendo estos despejes, por así decirlos, para en el caso en el que nosotros conozcamos el pH y el pOH, pues conocer las concentraciones de protones y de hidroxilos. Y bueno, entonces la clase de hoy les dije que íbamos a aprender a calcular pHs de ácidos fuertes, de ácidos de ácidos débiles, de bases fuertes y de bases débiles. Y siempre en casos en los que solamente haya un ácido o una base.
Bueno, entonces voy a poner... Eso es lo que les quería dejar de tarea a la clase anterior, pero ya no alcanza. No los vamos a resolver todos. Yo voy a resolver uno, dos y ya los demás se los van a llevar de tarea. Que esto en el caso, porque en el caso de los... A ver, esperen un momento. Bueno, les decía que en el caso de los ácidos fuertes pues, no vamos a trabajar mucho porque es muy sencillo. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, el primero. Dice, calcule la concentración de iones hidroxilo en una disolución de ácido clorhídrico 1.4 por 10 a la menos 3 molar. Siempre lo primero que tenemos que hacer, y eso se lo recomiendo aunque no lo necesiten, planteen la ecuación. Si está en una disolución de ácido clorhídrico, eso significa que el ácido clorhídrico pues va a reaccionar con el agua. HCl es agua. En este caso lo voy a poner, pero a veces, dependiendo si se los piden o no, pues ponen el estado de agregación. Bueno, esto va a producir pues el protón o el ion hidrógeno, como lo quieran llamar, más el cloro. Y siempre tienen que hacer lo que les mencioné de la RICE, la tabla de variación de especies. En este caso, como estamos hablando de un ácido fuerte, bueno, primero que nada tenemos una concentración inicial de 1.4 por 10 a la menos 3 molar. Es dato del problema. 1.4 por 10 a la menos 3. Y las unidades las voy a omitir porque toda la tabla de variación de especie la vamos a hacer en la misma unidad que va a ser mol por litro. En el cambio, nosotros sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Eso quiere decir que se va a ionizar casi por completo. Por lo tanto, decimos que aproximadamente todo se va a ionizar. Y al equilibrio va a quedar una pequeña parte que nosotros comúnmente llamamos épsilon, el cual es un número muy pequeño, por lo tanto, pues en este caso ya no lo ocupamos considerar. Y como la relación estequiométrica es 1 a 1, si va a reaccionar 1.4 por 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico, va a ser la misma cantidad que se va a producir de protones o de iones hidrógeno. Bueno, y va a ser el mismo valor. Y como al inicio no teníamos nada ni de protones ni de cloruros, pues va a ser lo que va a haber al equilibrio. Lo que se formó va a ser lo que va a haber al equilibrio. Y entonces en este caso nos preguntan la concentración de iones hidroxilo, no de protones. Pero siempre que tengan una disolución acuosa, se va a cumplir lo de las ecuaciones que vimos. Esta de aquí. A ver, la vuelvo a marcar. Esta de aquí siempre se va a cumplir. Concentración de protones por concentración de hidroxilos es igual a KW. Entonces tenemos que hacer simplemente el cálculo. Lo vuelvo a poner aquí. KW es igual a concentración de protones por concentración de hidroxilos. Nos interesa conocer la concentración de hidroxilos, por lo tanto la despejamos. Le molesta la concentración de protones, la paso dividiendo y simplemente sustituyo.
Tienen que recordar que el valor de la KW es de 10 a la menos 14. En este caso, la concentración de protones, pues ya la acabamos de calcular aquí, con nuestra tabla de variación de especies. Que si se dan cuenta, les digo que es muy sencillo porque lo que tenían al inicio, la concentración inicial del ácido va a ser igual a la concentración de protones. Entonces, por eso, a veces ya que lo entiendan bien y lo dominen, pues no necesitan hacer esto. Pero ahorita para explicar, pues mejor hagan. Y ahora simplemente hacen el cálculo. ¿Sí me dan el valor, por favor? ¿Cuál es el valor de hacer la operación? A mí me dio 7.14 por 10 a la menos 12. Okay. Como tal, con eso el problema ya está resuelto. Pero ahorita que es el primer ejercicio que estamos haciendo, vamos a buscar más datos. Ya tenemos concentración de protones y hidroxilos, pues vamos a buscar ahora el pH y el pOH, por ejemplo. Sabemos que el pH es igual menos logaritmo a la concentración de protones. Entonces simplemente sustituimos menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, ya no se pone corchete, ponemos paréntesis. Sabemos que la concentración de protones es este valor de aquí. Entonces simplemente lo ponemos. 1.4 por 10 a la menos 3. ¿Y cuál es el valor que resulta de eso? 2.85. Okay. Ese es el valor del pH de esa disolución. Ahora, ¿qué podemos notar? Como es un ácido que tenemos en la disolución va a ser ácida. Entonces, si una disolución es ácida, que dijimos, el valor del pH tiene que ser entre 0 y 7. Entonces, esto significa que el 2.85 es un valor congruente porque está en este intervalo. Caso contrario, si calculamos el pOH menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, aquí ya tienen, perdón, aquí es de hidroxilo. Aquí tienen dos formas. Pueden utilizar la definición del pOH o pueden utilizarlo de que el pH más el pOH es igual a 14. Cualquiera de las dos les sirve. Si quieren, lo hago por las dos para que vean. Bueno, menos logaritmo de la concentración de hidroxilos, que ya la calculamos, que es este valor de este número de aquí. Entonces, pego. ¿Y el valor del pOH cuánto sería? Menos logaritmo de ese número. Me dio 11.14. Ok. 11.14 sería el valor del pOH. Que si hacen la suma, 85 más 14, pues es aproximadamente 100. Es pues 99, que por el redondeo podemos aproximarlo a 100. Y 1 más 2 más 1, pues son los 14. Ahí está. Para no escribirlo. ¿Alguna duda con esto? Y voy a poner aquí para acordarme después. Ácido fuerte.
tenía... A ver, voy a sacar un problema de cada captura. Es que esto es lo que traían las diapositivas, pero ya no lo quise poner. Bueno, vamos a hacer este. Si se dan cuenta, el ejemplo más común es el ácido clorhídrico, que no es el único, pero el tratamiento de todos los ácidos pues es igual, siempre y cuando sean monopróticos. Bueno, ¿quién me ayuda a leerlo? O yo digo a alguien, a ver. José Alfredo, ¿me ayudas a leerlo? Sí, se prepara una disolución disolviendo 18.4 gramos de ácido clorhídrico en 662 mililitros de agua. Calcule pH de la disolución. Ok, seguimos hablando de ácido clorhídrico y ya sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, así que desde ahí tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer el tratamiento. Nos piden calcular el pH. Para calcular un pH, ¿qué necesitamos por su definición? ¿Qué dato ocupamos? La concentración de iones hidrógeno. Ok, ocupamos una concentración. Ya sabemos que la concentración de iones de hidronio viene a ser nuestra tabla de variación de especies. Bien, lo voy a hacer así. El HCl se va a partir en protón más cloruro. Hacemos nuestra tabla de variación de especies. Y nosotros sabemos, va a haber una concentración desconocida, le vamos a llamar concentración inicial C0. Va a haber un cambio que va a ser aproximadamente C0 y va a quedar un épsilon. Se va a producir C0, C0, y como no había nada al inicio, pues lo que se produjo va a ser lo que va a haber el equilibrio de protones y cloruros. ¿Esto todos lo entienden? Por favor, una manita arriba, una manita abajo. Ok. Nosotros desde aquí ya tienen que ir conectando que la concentración de protones al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial que había de ácido clorhídrico. Eso lo tienen que tener en cuenta ya. Entonces, si queremos conocer el pH, tenemos que conocer la concentración de iones de protones, que va a ser igual a la concentración inicial de ácido clorhídrico. Pero nosotros como dato no tenemos eso. Tenemos masa de ácido clorhídrico y tenemos volumen de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular una concentración. ¿En qué unidades? En molaridad. ¿Lo quieren hacer ustedes o lo hago yo? ¿Qué se les hace mejor? Bueno, vamos a ver. Tienen 18.4 gramos. 0.4 gramos de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la masa molar del ácido clorhídrico? 36.447. 447 gramos. Y si hacen el cálculo, ¿cuánto les da? Aproximadamente 0.5, creo. Más o menos. Sí, 0.504. 0.5. 504 moles. Ojo, estos son moles. Ocupamos concentración. Y nos dan un dato muy importante aquí. Suponga que el volumen permanece constante, es decir, que la masa del ácido que añadimos, pues no va a cambiar significativamente el volumen. Entonces sabemos que la concentración va a ser igual a 0.504 moles sobre el volumen, pero acuérdense que el volumen tiene que ser expresado en litros. 662 mililitros, ¿cuántos litros son? 0.662. 0.662. Y si hacen el cálculo, ¿cuánto les da? Y 0.76. 76 molar. Y esto pues ya sería la concentración inicial de ácido clorhídrico. Otra vez lo mismo que les mencionaba ahorita. Esta concentración va a ser igual a la concentración de protones. Por lo tanto, simplemente le sacamos
el menos logaritmo. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces pH va a ser igual menos logaritmo de 0.76. ¿Y cuánto es esto? Tiene que ser un pH muy bajo. 0.11. 0.11. Sí, como la concentración es muy grande, el pH tenía que ser muy, muy bajo. Ok, y otra vez es una disolución ácida, pues va a cumplir que el pH va a estar entre 0 y 7. ¿Entienden cómo calcular el pH de un ácido fuerte? Ok. Ahora, no traigo problemas de eso, pero digamos que yo les pongo un problema. Les digo que ustedes tienen ácido nítrico, que es un ácido fuerte. Ácido nítrico. Y esa disolución de ácido nítrico tiene un pH igual a, no sé, 3. Y yo les digo, ¿cuál es la concentración inicial de ácido nítrico que ocupan poner pues para hacer esta disolución? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues se tienen que ir de lo que decíamos ahorita atrás para adelante. Nosotros ya sabemos, no ir para arriba, esta formulita de aquí. 10 a la menos pH es igual a la concentración de protones. Entonces, yo sé que 10 de la concentración de protones va a ser igual a 10 a la menos pH, que va a ser igual a 10 a la menos 3. Y ahora, ¿qué dijimos de los ácidos fuertes? La concentración inicial del ácido va a ser igual a la concentración de protones. Por lo tanto, concentración de protones va a ser igual a concentración de HNO3 y le voy a poner el 0 de inicial, que va a ser igual, bueno, aquí es mol por litro, 10 a la menos 3 mol por litro. ¿Entienden eso? Cuando les den el pH, de esa manera pueden calcular la concentración de protones y por ende pueden saber qué concentración del ácido ocupan poner. Hablando de ácidos fuertes. Bueno, si no hay problema con esto, nos pasamos a los ácidos débiles. Voy a poner de otro color para saber cuándo empecé con cada uno. De rojo. Ácido débil. Bueno, vamos a empezar suponiendo un ácido desconocido para hacer un análisis general. Tenemos un ácido HA, en la que A pues, puede ser cualquier anión. Y vamos a tener el equilibrio. Va a producir el protón a Cl-. Y pues sabemos que estos van a ser acuoso. Bueno, lo voy a hacer completo. El H3 más acuoso. Acá me hace falta el agua. Ahí, empieza a salirse. Denle chance.
Ya no quiso. Vi que estaban viendo también ácidos y bases, pero enfocado en orgánica. Es prácticamente lo mismo. Yo creo que voy a abrir otra pizarra porque ya cuando se empieza a trabar así va a estar. Bueno, ok. Voy a escribir rápido lo que les estaba diciendo. Y seguimos. Tienen el ácido HA acuoso más H3 más. Ay, perdón. H2 líquido ocurre H3 más acuoso más menos. Vamos a empezar hablando de la constante. Acuérdense que ahora sí tenemos un equilibrio, por lo tanto vamos a tener una constante de equilibrio que podemos definir. Nuestra constante de equilibrio, Kc, va a ser la concentración de los productos, en este caso el ion hidronio, por la concentración de nuestro otro producto, que en este caso es A-, entre la concentración de los reactivos, en este caso es HA, por el agua. Pero si recuerdan lo que mencionábamos de la constante de equilibrio cuando hablábamos del agua. El agua es el disolvente, por lo tanto se puede considerar que su concentración va a ser constante y por lo tanto lo podemos pasar al otro lado. Para no escribir todo. Copiar, pegar. Lo podemos pasar para el otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y a la constante que se obtiene de multiplicar Kc por el agua es a lo que nosotros llamamos Ka. Y cada vez que tengan una K, que A viene de ácido, significa que va a ser un ácido, como por ejemplo en este caso HA, reaccionando con agua, ionizándose para producir pues el protonizonio o los protones. Okay. Entonces ya vimos la KW, la K y ya conocen las K pues dependiendo de la unidad en la que trabajan, para que vayan familiarizándose. Entonces ya definimos una K. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Bueno, voy a copiar otra vez esto. Vamos a hacer nuestra raíz. Vamos a hacer la raíz. Al inicio, volvemos a decir, tenemos una concentración inicial C0 para no meter un valor. Pero ahora vámonos al cambio. Aquí es lo que va a ser diferente al caso anterior. En los ácidos fuertes nosotros decíamos que pues se iba a ionizar casi por completo. En este caso se va a ionizar solamente una parte desconocida que podemos llamar X, Y, cualquier letra que a ustedes les guste, o cualquier, pues es una variable. Entonces, ponemos que se va a reaccionar X. Y el equilibrio que va a haber, pues es 0 menos lo que reacciona. Ahora vámonos al lado de los... Bueno, el agua la dejamos ahí porque como es el disolvente, pues les digo, no, prácticamente su concentración va a ser constante, entonces ahí lo dejamos. Vámonos al ion hidronio. Si reaccionó X de HA, pues se va a producir X de hidronios y de la misma manera, pues se va a producir X de A-. Como no había nada al inicio, pues lo que se produce es lo que hay. Pero bueno, yo lo que quiero hacer es relacionar la concentración inicial con la concentración de protones, con la X, para que ustedes puedan calcular el pH después de un ácido. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la definición de mi constante de equilibrio, vamos a sustituir los valores.
Me gusta poner más la K de este lado. Es mero gusto, lo pueden utilizar de cualquier forma, pero ya por costumbre. Entonces sustituyo valores. K es igual concentración de hidronios. Ya sabemos que es X. Concentración de A- también sabemos que es X. Lo voy a hacer paso a paso. X por X sobre concentración de HA al equilibrio. Ay, pero no puedo borrar. Concentración de HA al equilibrio, sabemos que es C0 menos X. ¿Ok? Entonces abajo tenemos C0 menos X. Si multiplicamos X por X, pues tenemos X cuadrada. Eso es algo que todos sabemos. Ahora, despejando un poquito la X cuadrada, paso el denominador para el otro lado multiplicando. Tendría X cuadrada, bueno, K por C0 menos X igual a X cuadrada. Simplemente resuelvo la multiplicación, K por C0, pues es K C0 menos K por X va a ser igual a X cuadrada. Si paso todos los términos para un solo lado, voy a pasar lo que está a la izquierda a la derecha. El Kx está negativo, lo paso positivo. El KC0 está positivo, lo paso negativo. Es igual a 0. Y esto que tienen aquí, ¿qué es? Es una ecuación cuadrática. Aquí está, miren. Es ax cuadrada más bx más c. En la que su c pues va a ser menos kc0, su b va a ser la k y su a en el caso de la x cuadrada pues va a ser 1. Que si saben resolver una cuadrática pues no deberían tener problema con esto. Ojo, las cuadráticas las pueden resolver con su calculadora, si no, que es lo recomendable porque es lo más rápido. Si no, pues pudieran resolverla por el método que ustedes gusten, pero es más recomendable hacerlo por calculadora. Y esto, yo honestamente nunca me lo aprendí y cada vez que trabajaba con un ácido de este tipo, pues tenía que hacer esto, eso que hice ahorita, que sí les recomiendo que se lo aprendan, pero también que sepan cómo llegar a ello, porque pues tampoco es bueno dejarle toda a la memoria. Entonces, ya vamos yéndonos a un ejemplo. Un ácido débil es, por ejemplo, el ácido acético, el CH3COH. Es un ácido débil. Tiene un pK de 4.76. Si ustedes tuvieran una concentración inicial, por ejemplo, de, no sé, una concentración inicial de 10 a la menos 3.5, por ejemplo. Más altito. 10 a la menos, bueno, sí, 3.5. ¿Cuál sería el pH? Ese es el problema que les estoy planteando. Tienen ácido acético con una concentración inicial de 10 a la menos 3.5. ¿Cuál va a ser el pH? Esto no lo hicimos con la constante, pero es lo mismo que con el pH para pasar de pK a K. Si nosotros sabemos que la K, bueno, que el pK es igual a menos logaritmo de la K. Esa es la definición de la P, de la función P. Entonces 10 a la menos pk va a ser igual a k. ¿Ok? Para que sepan hacer el cambio. Porque comúnmente sí les ponen los valores con la función p. Comúnmente así los van a encontrar porque pues son más leíbles, por así decirlo. Son números más entendibles. Entonces, haciendo este cálculo, pues el k va a ser igual a 10 a la menos 4.76. Ahí está. Antes de empezar a plantear la ecuación y todo, calculé la K. Pueden hacerlo en el orden que ustedes gusten, pero pues ya lo hice.
Entonces, ¿qué les dije? Después vamos a plantear nuestra reacción. CH3, COH, se va a ionizar en CH3, CO menos, más el protón. Y hacemos lo mismo de ahorita. Va a sonar un poco repetitivo porque llegamos a lo mismo, pero bueno. C0 va a reaccionar X, va a haber C0 menos X. Muy rápido. Se produce X y al equilibrio va a haber X. Se produce X y al equilibrio va a haber X. Otra vez, la K de este ácido la vamos a definir concentración, en este caso sería la concentración de acetato por la concentración de protones. CH3CO menos por la concentración de protones, que va a ser abajo concentración del ácido. El equilibrio. Sustituimos, tenemos en el numerador X por X, X cuadrada. En el denominador tenemos C0 menos X, y que ahora sí, pues ya llegamos a lo mismo ahorita. Si ustedes pasan esto, no copié igual. Si ustedes pasan el denominador para el otro lado, pues van a tener la K por el C0 menos la K por la X igual a la X cuadrada. Otra vez pasan todo para el mismo lado. Le cambian el signo simplemente a la KX y a la KC0. Ahí está. Y llegamos a lo mismo. Ojo, recordando que la X a qué es igual a la concentración de protones. Entonces, ya tenemos los valores, simplemente sustituimos. Tenemos X cuadrada más la K que es 10 a la menos 4.6 por X menos la K que es 10 a la menos 4.6 por el C0, que el C0 era de, ¿cuánto les había dicho? No me olvidé. 10 a la menos 3.5. La multiplicación esta no la ocupan hacer con calculadoras. Si saben leyes de los logaritmos, voy a copiar todo y simplemente cambio. Con leyes de los logaritmos, yo sé que esto va a ser igual a más menos 3.5. ¿A todos les queda claro eso? Hola. Esperen un poquito. Ok, simplemente con leyes de logaritmos, pues cuando la base es igual, el exponente se suma. En este caso, pues son dos números negativos. 4.6 más 3.5, ¿cuánto es? ¿Alguien que sepa sumar? 8.1. Ok. Igual a 0. Pues aquí es 8.1. Entonces, haciendo esto, pues simplemente, ¿saben hacer una ecuación cuadrática en su calculadora o no? Bueno, cuando hacen una ecuación cuadrática les va a arrojar dos valores, x1 y x2. Voy por mi calculadora para irles diciendo paso a paso cómo se hace. Bueno, voy a quitar el fondo para que vean.
En el caso de mi calculadora, viene una opción arriba a la derecha. A ver si se ve ahí. Bueno, ya está prendida. Viene una opción que dice menú. Ahí sí lo pueden ver. Ahí está, presiona el menú. Bien, se abren varias funciones. En mi caso, viene una que dice ecuación o función. Perdón. No sé si alcanzan a leer. Ok, dice ecuación o función. Y dice que presione la letra A. Que la letra viene aquí, miren, ¿se da cuenta? Aquí está la A. Se abren dos opciones. Una dice simular ecuación y una dice polinomial. Que si ustedes recuerdan la ecuación cuadrática, pues corresponde a las polinomiales. Entonces presiono el número 2, que es en la opción que viene marcada. Ahí está. Después me dice polinomial de Gre, es decir, que de qué grado, y me dice que seleccione dependiendo del grado que quiera el número. No sé si alcanzan a ver. En este caso yo quiero una cuadrática, por lo tanto presiono el 2 y ya me abre el apartado para resolverlo. En la parte de del número, de la parte cuadrática, pues de la x cuadrada, pues simplemente pongo el 1. Ahora en la parte de la x, ya se me olvidó. En la parte de la x, pues ya calculamos que la k es de menos 4, 10 a la menos 4.6, por lo tanto lo pongo. 10 a la menos 4.6, ahí está. Igual. Y ahora simplemente la otra parte. Recuerden que primero que el número es negativo. Y pues ya pongo el valor que tengo. 10 a la menos 8.1. Ahí está. Le doy igual. Le vuelvo a dar igual. Y ya me arroja el primer valor. Y si lo alcanzan a ver. Me dio un valor de 7.74 por 10 a la menos 5. Lo voy a anotar. 7.74 por 10 a la menos 5. Si le vuelvo a presionar al igual, me arroja otro valor. Ahí está. Si se dan cuenta, me dio un número negativo. Lo voy a anotar de todas maneras. Menos 1.03 por 10. Bueno, entonces ya vuelvo a compartir. Oigan, si alcanzaron a... No me di cuenta en qué momento dejé de compartir. Si alcanzaron a ver todo. En su mayoría. ¿Qué es en su mayoría hasta dónde? No me he dado cuenta, perdón. Si pasa eso, díganme. Pues más o menos creo que se cortó como cuando estaban aquí x cuadrada más 4.6 más 10 a la menos 4.6x menos todo lo de arriba. Ok. No, pues simplemente era una suma de exponentes, el que ustedes me dijeron el valor, y ya lo que hice fue meterlo a la calculadora. O sea, no expliqué mucho. Ok, pero recordando, me arrojó dos valores en mi ecuación cuadrática. Uno es 7.74 por 10 a la menos 5 y el otro es negativo. Siempre de los dos valores, pues uno va a ser ilógico. En este caso, pues el negativo, no podemos tener una concentración negativa. Entonces ese valor lo descarto y yo sé que el valor correcto, pues es el de arriba. Y recordando que el valor de la X era igual a la concentración de protones. Está. Entonces cambiando X por concentración de protones, esto va a ser igual a concentración de protones. Y ya conociendo la concentración de protones, pues ya calculo el pH como ustedes lo saben hacer. pH es igual menos logaritmo de la concentración de protones, que va a ser igual a menos logaritmo de 7.74 por 10 a la menos 5. Entonces, si hacen el cálculo, ¿cuánto les da?
¿Cuánto les da el valor? 4.11. Y esta es la manera en la que se calcula el pH de un ácido débil. ¿Okay? Pero si se dan cuenta cuánto no tardamos haciendo esto, hay una manera más rápida. Bueno, es rápida, pero no es tan segura como... Esta es la manera segura. Ustedes hagan esto y el pH va a estar exacto, no va a tener pues ningún problema. La otra manera, pues, es una aproximación que siempre y cuando se cumple esa aproximación, pues el valor va a estar bien. Pero si no, pues sí va a estar un poquito desviado. Antes de que ustedes hagan ejercicios de esto, pues les voy a explicar cómo llegar a esta fórmula. Ustedes tienen, bueno, lo vuelvo a escribir. Tienen un ácido otra vez HA, tienen el equilibrio, da el protón y da A-. Otra vez tienen su raíz. Se está volviendo un poquito repetitivo esto, pero no. Tienen C0, X, C0 menos X, tienen X, tienen X, tienen X y tienen X. ¿Ok? Otra vez planteamos la constante de equilibrio. K es igual a concentración de A- por concentración de protones entre concentración de HA. Y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos ahorita de sustituir los valores de lo que tenemos al equilibrio. Tenemos x por x, que es x cuadrada, y tenemos C0 menos x. ¿Ok? Bueno, nosotros decíamos que como es un ácido débil, solamente una pequeña parte del ácido pues es la que se va a disociar. Mayormente va a quedar pues en su forma pues de ácido. Entonces nosotros podemos aproximar que C0 menos x va a ser voy a poner C0 menos x es aproximadamente igual a C0. Sí me explico con esto. Es decir, que la x va a ser muy pequeña, por lo tanto no va a cambiar significativamente el valor de C0. Y con eso nosotros cambiamos nuestra ecuación, ¿sí? Okay. Con eso nosotros podemos cambiar nuestra K es igual a x cuadrado sobre C0. Pero ¿cuál es el problema que les mencionaba? Si x es un valor significativo comparado con C0, pues ya no se va a cumplir que C0 menos x pues sea aproximadamente igual a C0. Y ahí vamos a tener un margen de error. Pero por lo pronto, ahorita les explico cómo saber si sí se puede usar o si no se puede usar. Por lo pronto vamos a hacer la ecuación, a deducir la ecuación. Yo paso C0 está dividiendo, lo paso para el otro lado multiplicando. Y a la x está al cuadrado, por lo tanto voy a pasar pues como fracción, lo voy a pasar como raíz cuadrada. Entonces voy a mover esto más para el lado porque me va a chocar. Ok, entonces x va a ser igual a raíz de k por cc. ¿Hasta aquí todo bien? Si no ha habido una manita arriba, por favor, o manita abajo. Okay. Es de especie. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan las propiedades de las raíces, pues eso también lo puedo expresar como x a la raíz de k por x a la raíz de C0. Si un paso no lo entienden, díganme por favor. Pero supongo que todos entienden propiedades de raíces y de exponentes. La raíz de k también se puede expresar como k a la 1 medio por C0 a la 1 medio. ¿Ok?
Ahora, recordando que X a qué es igual. X es igual, ya lo repetí muchas veces, pero para que les quede claro, a la concentración de protones. X es la concentración de protones, entonces yo puedo cambiarlo. Digo que concentración de protones es igual a K a la 1 medio por C0 a la 1 medio, ¿ok? Ahora un cambio, saco menos logaritmo a ambos lados para no afectar la ecuación. Menos logaritmo de la concentración de protones y saco menos logaritmo, paréntesis, de todo esto de acá. Y ya empezamos con las definiciones. Menos logaritmo de la concentración de protones a que es igual. ¿A qué es igual? Menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Cómo lo llamamos? pH. Ok, es lo que conocemos como pH. Pero bueno, existe una propiedad de los logaritmos, la cual nos dice, voy a poner aquí al ladito, que si ustedes tienen el logaritmo de A por el logaritmo, del logaritmo de A por B, esto va a ser igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Siguiendo esa lógica, dejo el negativo afuera, voy a ponerle -1 para no confundirnos, por el logaritmo de K 1 medio más el logaritmo de C0 1 medio. ¿Ok? Esto es creo que ya se les mencioné esta propiedad, pero pues les digo, esto ya está definido, no es que yo me lo esté inventando ahorita. Existe otra propiedad de los logaritmos. Una propiedad dice que si ustedes tienen, por ejemplo, el logaritmo base n de a la m, esto va a ser igual a m por el logaritmo base n de a. Es decir, si tienen en su argumento, tienen un exponente, lo pueden sacar del argumento, pero multiplicando. Ahí está, pasa del exponente a multiplicar al logaritmo. ¿Cómo aplicamos esto? Nosotros tenemos k elevado a la 1 medio. Podemos pasar el 1 medio multiplicando. Entonces, vamos a copiar esto de aquí. Ahí. Quito el 1 medio. Y lo pongo multiplicando. Ahí está, son propiedades del logaritmo. Mismo caso, tengo el 1 medio en el C0. Lo puedo bajar multiplicando. Y ya por último les dejé el -1 afuera de todo para que no se confundieran con los signos. Bueno, no sé por qué copié. Voy a escribir de nuevo. Pues están positivos ambos términos, los paso negativos. Más. Bueno, es menos, pero a los ambos términos les afecta el negativo, log de C0. Si yo saco como factor, si ustedes factorizan por factor común, tienen como factor común el 1 medio, entonces lo pueden sacar. Entonces, esto de aquí, copiar. Saco el 1 medio, pego un poquito de esto que sea mejor. Pongo el paréntesis y pongo el 1 medio. ¿Hasta aquí todo bien? Pulgarcito arriba o abajo, no sé. Ok.
Ahora vámonos otra vez a las definiciones. El menos logaritmo de la K, ¿cómo lo podemos definir? PK. Como pKa. Entonces esto va a ser la función P de la K. Y con esto ya llegamos a la ecuación. Si ustedes gustan, pueden, si no están tan familiarizados con ponerle un medio, pues ponen todo entre 2. Es decir, borran el 1/2 y lo ponen todo entre 2. Y por ejemplo, vamos a hacer el cálculo para este ácido, para el problema que tenemos ahorita. Bueno, esta es la ecuación. Esta sí, apréndansela si quieren. Bueno, apréndansela no si quieren. Yo me la aprendí así, la verdad, me gusta más así. Pero la que ustedes gusten, son libres. Vamos a hacer el cálculo con el problema que teníamos ahorita. pH es igual a la pKa, que en este caso la pKa del ácido acético. Perdón, está acá. La pKa del ácido acético es 4.76 menos el logaritmo de la concentración inicial, que en este caso era de 10 a la menos 3.5. Aquí está. Ahí está, 10 a la menos 3.5. Y por último, 10, perdón, entre 2. Entonces, hagan eso. Les va a salir... Ya ahorita. ¿Cuánto les da? Voy a hacer igual. ¿Cuánto les dio? Bueno, es que yo lo hago. Ya estoy más acostumbrado, lo hago rápido, pero espera. Bueno, ¿cuánto les dio? Ok. ¿A los demás? Sí. Okay. Entonces, si comparamos el pH que nos dio utilizando esta ecuación contra el pH que nos dio con la cuadrática, si se dan cuenta tenemos una variación de 2 centésimas, lo cual es, pues es aceptable, están en el rango y pues es una buena aproximación. Les digo, no siempre es una buena aproximación, ya va a depender. Bueno, si quieren, vamos a hacer algo. Bueno, no, esto no, ¿para qué nos metemos ahorita? Primero que calculen ustedes, que hagan esto mismo, pero con otro ácido, y ya continuamos.
Ahora, déjenme buscar el valor. El ácido cianhídrico, su pKa es de 9. Se me olvidó. 9.25. Calculen el pH si su concentración inicial era de 10 a la menos 5.6, por ejemplo. Ok, hagan eso. Hagan lo mismo que yo hice, pero calculando. Bueno, y háganlo por ambos métodos para comparar si en este caso también se cumple, que es una buena aproximación o no. Háganlo con la cuadrática y háganlo de la otra forma. Que como les mencioné, no intenten simplemente poner los valores de la cuadrática que yo saqué, o sea, sustituir los valores, sino que hagan todo el proceso para que vayan practicando cómo hacer una tabla de variación de especies, cómo definir su constante de equilibrio, su constante de acidez en este caso, y pues que vayan siendo más ágiles al momento de despejar. Este tipo de despejes son el pan de cada día. Ok, cuando tengan el valor, levanta la manita y ya comparamos ahorita resultados. Usen como concentración inicial esta que les acabo de poner mejor. Ok, vamos a esperar los demás.